Padre misericordioso, ante tu presencia venimos, tus hijos, para pedirte nos perdone nuestras ofensas. Oh, mi Señor, que este mensaje preparado para este día sea para bendición de todo aquel que lo escuche. Abre, bendito Señor, la mente para entender tu palabra, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que nos dé, Señor, todo entendimiento y toda sabiduría para poder discernir lo que tú nos quieres decir en tu bendito Evangelio. Las gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Elí, sacerdote y juez de Israel, representa un ejemplo muy profundo de cómo la falta de firmeza en la disciplina puede traer consecuencias devastadoras, incluso en los círculos más sagrados. A pesar de ocupar un rol de autoridad espiritual y judicial, el sacerdote Elí cometió grave error de anteponer el afecto hacia sus hijos a la justicia divina, permitiéndoles continuar en funciones sagradas a pesar de su conducta corrupta. Este relato no solamente pone en evidencia la responsabilidad de los líderes religiosos ante Dios y ante el pueblo, sino que también muestra cómo la omisión puede convertirse en complicidad. La figura de Elí, mi querido hermano, nos invita a reflexionar sobre el peso del liderazgo, sobre la necesidad de actuar con justicia y las consecuencias de permitir que el pecado se arraigue dentro de lo sagrado. Entonces tengo yo que preguntarme aquí, ¿qué consecuencias tuvo la falta de firmeza de Elí con sus hijos para él y su pueblo? Los padres, mis hermanos, tienen una gran responsabilidad sobre los hijos, ¿no es cierto? Y también ante Dios. La falta de disciplina puede, hermanos, traer graves consecuencias para nuestros hijos. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, en el tema que se titula Elí, sacerdote y juez. Así que quédate con nosotros porque la lección está muy interesante. Mis hermanos, bienvenidos sean todos al programa virtual de la Escuela Sabática. Como siempre, agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por compartir hermosos mensajes a través de estas lecciones. Gracias al Señor por permitirnos vivir un día más, por permitir que nos conectemos por este medio de comunicación para estudiar su palabra. Vamos a iniciar el estudio con la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿quién era el sacerdote que ministraba en la casa de Dios cuando nació Samuel? Vamos a estudiar Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9, segunda parte. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Eso dice la palabra de Dios. A ver, vamos a trasladarnos a los años 1139 hasta el año 1099 aproximadamente, antes de Cristo, en la cual era una etapa oscura y turbulenta en la historia de Israel. Esta etapa fue la última del periodo de los jueces. En este periodo vivió Elí, sacerdote y juez de Israel. Según el diccionario bíblico adventista, dice que Elí significa alto, elevado, ascendido. Fue sumo sacerdote, descendiente del hijo menor de Aarón, que se llamaba Itamar. Él servía en el tabernáculo que aquel entonces se encontraba en Silo.
Elí también ocupó el cargo de juez durante 40 años y fue mentor del profeta Samuel. Este sacerdote tuvo 2 hijos, Ofni y Fines, que también eran sacerdotes, pero que fueron totalmente malvados. ¿De cuántos años murió Elí? Tenía 98 años al momento de su muerte. Él ya estaba anciano, estaba ciego o con la vista muy deteriorada, algo que es común en la vejez, ¿no es cierto? Pero que también esta ceguera simboliza, en su caso, su falta de visión espiritual al no percibir y corregir los pecados cometidos por sus hijos. ¿Cómo era el carácter de Elí? Si pones atención al texto de la hermana White, Elí era un hombre amable y afectuoso. Su amabilidad de carácter lo hizo encariñarse profundamente con Samuel. El efecto que sentía por el niño Samuel era muy intenso, al punto que lo comparan con el amor de un padre hacia un hijo. Hasta ese punto llegó Samuel con Elí. Segundo, era cariñoso y paternal. Elí encuentra en Samuel un consuelo ante la tristeza que le causaban sus propios hijos. Él trata al niño como un verdadero hijo, con ternura, con amor sincero. Era sensible y melancólico en la vejez. La conducta de sus hijos lo apena y lo abruma. Lo muestra con un corazón sensible, lleno de remordimiento. En su vejez, busca alivio emocional en la relación con Samuel, lo que refleja su necesidad de consuelo y afecto. Es paciente y tolerante este hombre. Aunque no se menciona directamente en este fragmento, el hecho de que encontrara reposo en la compañía de Samuel sugiere que era un hombre de espíritu tranquilo y contemplativo además. Entonces Elí, aunque era un hombre bondadoso y de corazón blando, como humano, que haber nacido en pecado y con naturaleza pecaminosa, tuvo errores como líder familiar. Su amor por Samuel revela ser un hombre capaz de amar profundamente, pero también de dejarse llevar por la emoción más que por la firmeza, algo que influyó negativamente en la educación de sus hijos. ¿Por qué se caracterizó este periodo del juez Elí? Este periodo de tiempo en el cual estamos estudiando se caracterizó por la ausencia de una monarquía. Israel aún no tenía rey y cada uno actuaba con relativa autonomía, es decir, cada uno actuaba como mejor le parecía. Era un periodo de inestabilidad política y moral. Había repetidos ciclos de apostasía, de invasiones extranjeras, por pueblos como los filisteos, los madianitas, los moabitas. Entonces, había clamor del pueblo y liberación a través de los jueces. También este periodo se caracterizó por la presión externa. En tiempos del sacerdote Elí, los filisteos eran una gran amenaza militar. Ellos habitaban la costa suroeste de Canaán, lo que hoy sería la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Y eran enemigos constantes de Israel. Entonces, fue en este periodo en la cual murió Elí y el arca del pacto fue capturada por los filisteos. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 4. El arca del pacto estaba en el tabernáculo en Silo. Y este fue un periodo en el cual se produciría una crisis espiritual profunda debido a la corrupción de los hijos del sacerdote Elí. Elí, sin duda, fue una figura de transición con la monarquía. Y durante su vida nació y creció el profeta Samuel, quien luego sería el último juez y profeta clave en el establecimiento de la monarquía. Entonces, el colapso del liderazgo de Elí significa el fin de una era
y el inicio del cambio hacia un gobierno centralizado, con reyes como Saúl y luego el rey David? Vamos, mis hermanos, a la respuesta. ¿Quién era el sacerdote que ministraba en la casa de Dios cuando nació Samuel? Era el sacerdote Elí, mis hermanos. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección número 25, que lleva por título Elí, sacerdote y juez. Cuando el sacerdote supo del gran deseo y dolor de Ana, ¿qué bendición pronunció? Seguimos estudiando Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. A ver, ¿cómo comienza la historia? Aquí nos encontramos en Silo, la primera capital de Israel. Silo había sido el lugar del tabernáculo de Moisés desde el comienzo de la ocupación en la tierra prometida por Israel, ¿no es cierto? Eso lo encontramos en Jueces capítulo 18, versículo 1, y también en el capítulo 19, versículo 51. Nos encontramos en el último periodo de los jueces, como ya te lo dije en la pregunta anterior, donde el sumo sacerdote y juez era Elí. En Silo, el arca del pacto se mantuvo por 400 años. Es un periodo en el cual nadie obedecía. Por eso que en las lecciones anteriores hemos venido diciendo que la Biblia dice que en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces la Biblia cuenta el caso de una mujer. Es una bonita historia. Su nombre es Ana. Ana significa aquella que favorece. Ana es misericordiosa, compasiva, o aquella con gracia y compasión. O sea que Ana significa favorecida de Dios. Ana era una mujer de carácter humilde, amable y modesto. Se caracterizaba por ser una persona que tenía una seriedad profunda y mucha fe, que adoraba a Dios con mucho fervor, pero que Dios la tomaría como instrumento para traer a un gran profeta, a un gran juez y a un gran sumo sacerdote, tal cual tomó a María, madre de Jesús. Ana era la primera esposa del Cana, un hombre millonario, por supuesto, con mucha influencia, descendiente de los levitas que vivían en la región montañosa de Ramá, en la tribu de Efraín. El Cana era temeroso de Dios, solo que no tuvo paciencia para esperar el momento de tener hijos, y a pesar de amar a su esposa Ana, cometió adulterio. El Cana deseaba tener hijos, y en aquel entonces el varón necesitaba descendientes para transmitir el nombre familiar y cuidar a los ancianos. Por lo tanto, una de las razones por las cuales se valoraba a la mujer era la fertilidad para tener hijos. Eso sucedía en aquel tiempo. Y mira, la poligamia era una realidad en el mundo antiguo. A pesar que la ley lo prohibía, el Cana contrae matrimonio con otra mujer. Su nombre era Penina. Entonces, Ana se encuentra en una situación difícil, pero a pesar de todo, el Cana es un buen hombre y la ama. Seguramente se casó con Penina para tener los hijos que Ana no podía darle, pero da inicio a intensas luchas y conflictos entre mujeres que siempre caracterizan a las familias polígamas en la Biblia. Este problema también la vivieron Sara y Agar, y también Lea y Raquel, entre otras mujeres, por supuesto. La poligamia es un pecado. Es por eso que Jesús dijo en su momento: Moisés permitió el divorcio, solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Entonces, se había mancillado el gozo y la belleza del matrimonio de Ana con la llegada de Penina. Y con la llegada de Penina también se había quebrantado la paz familiar. Ahora, mientras Ana era de corazón correcto y bondadoso, Penina era lo contrario.
Penina era intolerante y muy celosa. Era dominada por el orgullo y las burlas. La prueba de fe para Ana era muy dura, por supuesto, pero la soportaba con mucha humildad y con mucha fe, agarrada siempre de las manos de nuestro Señor Jesucristo, sin quejarse por la prueba. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 3 dice: cada año Elcana viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios allí. Ofni y Fines, hijos de Elí, servían como sacerdotes del Señor en Silo. Elcana conocía la ley. Por supuesto que conocía la ley de Dios y adoraba en Silo, de acuerdo a la costumbre hebrea. ¿Te das cuenta? Elcana era levita y debía estar sirviendo en el santuario. Pero en este periodo observamos corrupción en el santuario también. Y el servicio sacerdotal estaba en caída. Ahora, en estas ocasiones, Penina aprovechaba para mortificar a Ana por su esterilidad, lo que aumentaba su tristeza y llanto. Elcana daba porciones especiales a Ana porque la amaba, a pesar de que el Señor no le había concedido hijos. Pero Ana sufría mucho, lloraba y no comía, mientras Penina la provocaba y la hacía llorar. Entonces, esta mujer va a demostrar una fe extraordinaria y una promesa sincera que también lo va a cumplir. La familia se encontraba en Silo y Penina se asegura de que Ana sienta dolor por su infertilidad. Toda palabra sobre ella son bien pensadas por esta mujer y los gestos utilizados son muy efectivos, como si fuera un cuchillo en el corazón para Ana. Tal vez Ana humanamente pensaba que su problema no tenía solución, por lo tanto no había nada más que hacer. Y después de comer, un día que estaban en Silo, que habían ido a adorar al santuario, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. Acuérdate que Elcana iba todos los años a adorar, a presentar sus ofrendas al santuario que estaba en Silo. Entonces, cuando Ana se va al santuario, el sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana sufría una dolorosa prueba, pero había un propósito de Dios para con ella. Por tanto, Dios usaría su útero cerrado para lograr algo grande en la vida y para promover todo el plan de salvación. A pesar de que las cosas eran difíciles, Dios todavía estaba a cargo, como siempre lo estaba, ¿no es cierto? Solo que faltaba que Ana hiciera algo. Ana estaba pasando por un proceso de transformación. Tenía que esperar y mantenerse en la fe. De hecho, hay que pagar el precio, ¿no es cierto? Mi querida hermana, cada uno de nosotros debe mantenerse firme en la fe. La Penina que dice la Biblia no solamente puede ser una mujer, no. La Penina puede ser cualquier obstáculo en nuestra vida. Entonces hay que preguntarse también aquí, ¿y cuál es mi Penina? ¿O qué situación estoy pasando? Eso hay que preguntarse. Puede ser con tus hijos, con el jefe, con tu esposo, en la misión evangelizadora, en la iglesia y así. Hay muchas peninas en nuestra vida. Solo que muchas veces el yo no nos deja alcanzar las bendiciones de Dios. Y Ana se estaba preparando para alcanzar esa hermosa bendición. Debemos entender que los problemas no lo podemos enfrentar solos, mis hermanos. Siempre vamos a necesitar de Dios. Acuérdate, tú solo no puedes. Siempre vas a necesitar que Dios obre en ti, mi querido hermano. Cada hijo de Dios debe morir al yo. Ana murió a muchas cosas para después entender que no se podía quedar allí. ¿Qué hizo Ana? Ana buscó ayuda en el santuario. Ana, sin hacer escándalos por las burlas de Penina, salió en silencio
y fue al santuario a orar, mientras era observada por el sacerdote Elí. Entonces, Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Ana dejó sus problemas en las manos de Jesús. Ella llevó sus problemas al Señor, llevó todas sus cargas. Ella decidió no confiar en ningún amigo terrenal. Ella decidió confiar en Cristo y le hizo una promesa al Señor. En su oración, ¿qué dijo? Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo, no beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. Entonces, Ana hace grandes cosas. Primero, busca la ayuda del cielo. Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. Segundo, invoca el nombre del Señor. Señor Dios Todopoderoso, dice. Tercero, en fe ferviente, hace una oración. Hace en ruego y llanto un pedido. Le cuenta a Dios su problema. La oración salía desde lo más profundo de su alma. Acuérdate de mí, no me olvides, dice. Y Ana le hace un pedido. Si me concedes un hijo, te lo voy a entregar. Eso fue la promesa que hizo Ana, nuestro Dios. Ana prometió dedicárselo al Señor. Su hijo estaría al servicio de Dios. Te lo entregaré, dijo Ana. Será un nazareo. Tú sabes que nazareo significa separado o apartado, ¿no es cierto? Es decir, no beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. En conclusión, mis hermanos, Ana recurre a Dios por ayuda y protección. Ana se dio cuenta de que sola no podía. También nosotros tenemos que darnos cuenta y entender que solo no podemos. Ana está tan desesperada que ora con todo su corazón, pero en silencio. Solamente movía los labios. Ahora, mientras Ana oraba en silencio, Elí la estaba mirando. Elí veía mover los labios, pero como no la escuchaba, Elí no escuchaba lo que decía Ana, pensó que estaba borracha y la comenzó a recriminar. ¿Qué le dijo Elí? ¿No te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Eso dice 1 Samuel capítulo 1, versículos del 12 al 14. Sin embargo, Ana, en lugar de reaccionar con cólera, explica con mucho respeto. Señor, yo no he bebido nada. Ana dijo, Señor, yo estoy angustiada y le estoy contando todo mi dolor a Dios en una oración. O sea, mientras otros ocultaban sus problemas a Dios, Ana se lo contaba todo y con mucha bondad respondió al sacerdote, Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste y por eso estoy aquí, suplicándole a Dios que me responda. Era el carácter de Ana, ¿no es cierto?, que actuaba ante el sacerdote Elí. Y claro, Elí se daba cuenta de que se equivocó y le dice a Ana que se vaya en paz y que espere que Dios le dé lo que le ha pedido. Ana se siente mucho mejor después de hablar con Elí y orar. Ana se lo contó todo al Señor, no se lo contó al sacerdote. Hay que tener presente en esto. No es que por el hecho de que Elí era el sacerdote, Ana le contó todos sus problemas a Elí. No, mi hermano. Ana se lo contó al Señor directamente. Y eso es muy importante aquí. Ana dejó la tristeza. Esa tristeza que la estaba atormentando estaba terminando. Y la oración de Ana sería escuchada. Y la aflicción se convertiría en gozo. ¿Qué sucedió con Elí?
el mismo sacerdote aceptó su error y se conmovió profundamente, porque él también era un siervo de Dios. Y en lugar de continuar reprendiéndola, la bendijo. Ve en paz, y el Señor de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dijo. Entonces, Elí reconoce la prolongada oración de Ana y ve por sus palabras y pensamientos que no está embriagada. Era visible el estado de Ana, que estaba ecuánime, ¿no es cierto? Elí pudo haber bendecido a Ana como un deseo amable, pero eso no fue así. La bendición fue de Jehová, porque esta bendición se cumpliría y Ana agradece su bendición. Espero que usted tenga un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo y se sintió mejor. Había llegado la paz a su corazón. La bendición del sumo sacerdote dio consuelo a la mujer. En ese momento comió junto con el Cana. Ya la tristeza había terminado. Ahora solamente esperaba con mucha fe el milagro de Dios de tener un hijo para dedicárselo al Señor. Entonces, antes de viajar de regreso a casa, la familia del Cana asistió al culto vespertino, tal cual lo había ordenado el Señor. Imagínate a Ana muy contenta, alabando al Señor con mucha fe, aunque la promesa todavía no se cumplía, pero ella genuinamente alababa a Cristo. Era una mañana de mucho gozo para ella. Es un hecho que Ana le contó a Elcana la oración que hizo en el tabernáculo. Es que el esposo tenía que conocer los votos hechos por la esposa. Así lo determinaba la ley levítica, que decía que el esposo tiene el derecho de anular el voto de la esposa en cuanto se haya hecho sin su consentimiento. Esto lo registra en Números capítulo 30, versículo del 10 al 15. Solo que Elcana era siervo de Dios también y no anula la promesa de Ana, sino que junto a ella adora a Jehová antes de volver a casa. Ana confiaba en Dios, ¿no es cierto? Y claro, humanamente tenía suficientes razones para desanimarse, pero Ana se siente tranquila y se siente en paz. El verso dice que Ana tuvo relaciones con su esposo y poco tiempo después descubre algo que la llena de mucha alegría. Ella estaba embarazada. Entonces, ahora no se olvida que es Dios a quien le debe el milagro. Ana dio a luz a un hermoso varoncito, tal cual lo había pedido en su oración. Su nombre fue Samuel, que significa demandado de Dios. Y ese fue el mejor regalo que Dios le dio a Ana, y por el cual había suplicado con tanto fervor, y había pasado la prueba, ¿no es cierto? Aquí está la respuesta, mi hermano. Cuando el sacerdote supo del gran deseo y dolor de Ana, ¿qué bendición pronunció? Vete tranquila, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Pregunta número 3. Seguimos estudiando la lección número 25. ¿Qué noticias le dio Ana a Elí cuando fue al santuario la próxima vez? ¿Qué bendición pronunció el sacerdote sobre Elcana y su esposa? Seguimos leyendo 1 Samuel, capítulo 1, versículos del 26 al 28 y capítulo 2, versículo 20. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Eso dice la palabra del Señor. Unos años habían pasado desde la bendición de Elí a Ana. Samuel ya había nacido. Y ahora nuevamente había llegado el momento de partir a Silo para presentar sacrificios. Los estudios dicen que ellos vivían a solo 19 kilómetros del tabernáculo de Silo. Y el tabernáculo y el Cana asistía a las fiestas anuales. Por tanto, nuevamente tenía que partir a esta ceremonia. Solo que esta vez Ana ya no lo acompañaría. Samuel había nacido y estaba muy pequeño y había que atenderlo. Por tanto,
Ana se quedó en Ramá. El niño era educado por su madre día tras día. Ana no se entretenía en otras cosas porque sabía que Samuel le pertenecía a Dios y ella se lo había prometido. Ana lo amaba mucho. Samuel era su único hijo. Era su único hijo y era el regalo del cielo y lo había recibido como un tesoro consagrado a Dios. Samuel sería llevado al tabernáculo en su debido momento para ser presentado a Dios. Y Ana le dijo a Elcana: cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir. Esa es la valentía de Ana, mis hermanos. El niño quedaría en el santuario a servir. Ahora, hay un dicho que dice: lo prometido es deuda, ¿no es cierto? Y Ana estaba en deuda con el Señor. Dios había bendecido a su sierva con el nacimiento de un varón. Eso era lo que Dios le había dado. Y eso era lo que Ana le había pedido al Señor. Pero también Ana le había hecho una promesa. La promesa era devolvérselo para que le sirviera. Entonces, fíjate, ¿qué hizo Ana? Había llegado el momento de preparar el viaje para presentar sacrificios en Silo. Solo que esta vez ya no había tristeza en el rostro de Ana. Esta vez había mucha alegría, mucho gozo. Ana, como miembro del remanente de Dios, no estaba dispuesta a incumplir con su promesa. Ella tenía que educar a su hijo antes de presentárselo a Dios. El viaje programado por Elcana tenía que esperar el siguiente año. ¿Cómo educó Ana a Samuel? Primero, con un propósito espiritual desde su nacimiento, mis hermanos. Y esta es una lección para las madres de hoy. Ana sabía que Samuel era un hijo otorgado por Dios y desde el inicio lo crió con la intención de dedicarlo completamente al servicio del Señor. ¿Tú crees que Ana iba a permitir que su hijo esté haciendo bulla en el santuario? No, no es cierto. Ana lo educaba desde niño, dice la palabra de Dios. Ella lo educaba con paciencia y cuidado en los primeros años. Es decir, no es que Ana llevó a Samuel al santuario de Silo inmediatamente. Eso no es así, mi hermano. Sino que ella decidió esperar hasta que fuera destetado. ¿Eso qué nos demuestra? Nos demuestra una gran responsabilidad y amor maternal y respeto también por el santuario. Ojo, mi querida hermana. Ana fue muy respetuosa. Por eso te decía, si tú pensabas que Samuel iba a estar jugando con los bienes del tabernáculo, nos equivocamos. Así que a tu niño tienes que prepararlo antes de que vaya a la iglesia para que no esté haciendo desorden en el templo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Mi hermano? Entonces, hay una gran demostración de responsabilidad y amor maternal. Ella actuaba con fidelidad a su promesa a Dios. Ana no se olvidó del voto que hizo cuando pidió a Samuel. Ella estaba dispuesta a entregarlo a Dios, aunque lo amaba profundamente. Es que para eso se había preparado, ¿no es cierto? Entonces recibió el apoyo del padre también, en unidad familiar. Elcana respetó la decisión de Ana, mostrando un ambiente familiar espiritual y en acuerdo con la voluntad de Dios. Y le dijo: haz lo que bien te parezca, solamente que cumpla Jehová su palabra. Eso le dijo Elcana. Y así dice el versículo 23. ¿Qué más hicieron? Actuaron con visión eterna, no solamente temporal. Ana no crió a Samuel solamente para ella, no, sino para que sirviera a Dios toda su vida. Por eso que dijo: entonces lo llevaré para que sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Entonces fíjate, ¿cómo aplico el ejemplo de Ana de manera práctica hoy? Primero, hay que criar con propósito a los hijos, no solamente por costumbre. Como Ana,
los padres deben reconocer que sus hijos son un regalo de Dios y debemos educarlos con un propósito trascendente, como ya te lo explicaba anteriormente. Se debe dedicar tiempo en los primeros años a nuestros hijos. La etapa temprana es crucial para formar al niño en los principios de Dios, para formar el carácter, para alimentar su fe. Por tanto, no se debe delegar completamente esta tarea. Muchos cometemos el error de ponerle una niñera, ¿no es cierto? O una nana que se llama. Entonces, el ejemplo de Ana nos está indicando que es fundamental no delegar la tarea de una madre a otra persona. Ana dice que hay que enseñar el valor del compromiso y la fe. Y ella fue ejemplo de fidelidad. Hoy los padres pueden moldear la fe real en casa, no solo con palabras, sino con hechos. Entonces se debe buscar la unidad familiar en la crianza. Ana y Elcana actuaron juntos y hoy es vital que ambos padres estén alineados en valores y principios para ofrecer estabilidad a los hijos. ¿Qué más aprendo aquí, mis hermanos? Aprendo a educar con una visión a largo plazo. La crianza no es solamente preparar los hijos para un buen trabajo o un éxito social, sino que es prepararlos para que descubran y cumplan el llamado de Dios en la vida. Es por eso que Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Entonces, la base fundamental está en la niñez. Desde que el niño nace. Qué hermoso es este ejemplo, ¿verdad, hermanos y hermanas? Entonces, el día tan esperado finalmente llegó. El momento en que Ana debía presentar a Samuel ante el Señor había llegado. Durante los primeros años de vida de su hijo, Ana se quedó con él en casa, dedicándose completamente, con amor y esmero a su cuidado. Ella no lo llevó al santuario de Silo hasta que el niño fue lo suficientemente grande como para alimentarse por sí mismo. Esto era una señal de que estaba listo para comenzar una nueva etapa en su vida. Cuando llegó ese momento, Ana cumplió con fidelidad el voto que había hecho a Dios. Ella se dirigió a Silo con su esposo Elcana, llevando no solamente a su hijo, sino también una ofrenda significativa. Ellos se prepararon para ir al templo. Ellos llevaron un novillo de 3 años, una medida generosa de harina, unos 20 kilos y un recipiente de vino. Estos elementos eran una expresión de gratitud y consagración. Una vez en Silo, presentaron el novillo como sacrificio sobre el altar y luego con un corazón lleno de reverencia y entrega, Ana y Elcana presentaron al niño ante el sacerdote Elí. Con esta entrega, Ana no solo estaba cumpliendo una promesa, estaba consagrando la vida de Samuel al servicio del Dios de Israel. La hermana White dice, el Señor aceptó a Samuel desde su infancia porque su corazón era puro. Había sido dado a Dios como ofrenda consagrada al Señor y el Señor hizo de él un conducto de luz. ¿Y qué le dijo Ana al sacerdote Elí? Primera Samuel capítulo 1, versículo 26 y 28 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquí vemos a Ana actuando con humildad y respeto. Ella se dirige al sacerdote Elí con todo respeto, recordándole que ella fue la mujer que oró fervientemente años atrás. Por eso dice, oh Señor mío, y vive tu alma. Ve mi hermano, ella actúa con gratitud. Ana reconoce públicamente que Dios respondió su oración y no se atribuye ningún mérito, sino que da toda la gloria a Dios. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. ¿Qué más muestra Ana aquí?
Ana muestra fidelidad a su promesa. Ana cumple su voto sin dudar, entregando a Samuel al servicio del Señor, tal como lo prometió cuando oraba con angustia. Ella dice claramente, lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová. Entonces actuó con adoración, refleja su actitud espiritual, no tristeza por dejar a su hijo, sino con gozo por cumplir la voluntad de Dios. Seguramente estarás pensando, oye hermano, pero Ana no tuvo pena por su hijo de dejarlo en el templo, si todavía estaba pequeño, pero ya estamos viendo que Ana no. Ana se lo dedicó al Señor y adoró allí a Jehová, dice el versículo. Entonces, Ana alaba a Dios con alegría porque ha respondido a su oración. Reconoce que no hay nadie como él, santo, fuerte, justo, perfecto, sin naturaleza pecaminosa. Eso reconoce Ana del Señor Jesucristo. Resalta cómo Dios derriba a los poderosos y exalta a los humildes, da fuerza a los débiles y trae justicia. Él es el soberano sobre la tierra y la muerte, sobre la pobreza y la riqueza. Termina proclamando que Dios protegerá a sus fieles y juzgará a los malvados, asegurando que Él establecerá un rey y fortalecerá a su ungido. Esa hermosa oración la encuentras en 1 Samuel capítulo 1, versículos desde el 1 al 10, que te invito a leer, mi hermano. Ana oró a Dios por su misericordia. Se sintió muy agradecida por el milagro que hizo el Señor con ella. Después de entregar a su único hijo, se postró ante Dios y oró. Samuel no volvería a vivir en casa de Ana y Elcana, pero cada vez que viajaba a adorar a Silo, Ana, por supuesto que recordaba a su hijo y lo visitaba. El amor hacia Dios siempre era revelado a Samuel a través de su madre. Además, Ana le llevaba las prendas que ella misma tejía con sus propias manos y rogaba a Dios todos los días para que Samuel fuera puro, noble y real. ¿Te das cuenta cómo actúa Ana? Qué hermoso es el proceder de Ana, ¿no es cierto? Ana en su oración dice que ha vencido a sus enemigos. O sea que Ana no luchaba contra Penina, sino que luchaba contra ella misma, contra su carácter. Ella alaba a Jehová porque sabe que sin él nada somos. Nadie podía solucionar su problema, solamente Jehová fue su refugio. ¿Y qué hizo el sacerdote Elí? Bendijo a los esposos, Ana y Elcana. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a casa. Elí como sacerdote ora por ellos y les da una bendición. Mis hermanos, Ana como mujer de fe supo sobreponerse ante la adversidad. Ella demostró muchas cosas. Primero demostró amor conyugal. Ana y Elcana se amaban, ¿no es cierto? Elcana la honraba públicamente. Sin embargo, a pesar de los problemas con Penina, Ana edificó su hogar. Era un hogar sólido. Ambos eran temerosos de Dios y adoraban juntos. Ella se dedicó a su hogar y después del milagro de Dios de ser madre, se dedicó también a su hijo. Lo educó para el servicio a Dios. Ana fue una mujer que amaba a Dios y se comunicaba con él a través de la oración. Gran ejemplo para nosotros. Ella trajo sus cargas al Señor y halló gracia ante sus ojos. Se dedicó a Dios. Ella demostró tener dominio propio. Ana supo controlar sus emociones y no respondió a las provocaciones, a las humillaciones, a las burlas de Penina, la otra esposa de Elcana. Entonces, actuó con fe y perseverancia esta mujer. Sin fe no hay victoria, dice la palabra de Dios. Ana nunca perdió la fe, sino que puso toda su confianza en Dios. Su fe fue constante e invariable. Su fe era que Dios la convertiría en madre. Entonces demuestra humildad. Respondió con educación a Elí cuando le dijo que estaba borracha. ¿No es cierto? Ella
no se amargó la vida, ni se enfureció, sino que explicó el gran dolor de su corazón. Entonces cultivaba la paciencia, esperó la voluntad de Dios en su vida, fue paciente para esperar la respuesta de Dios y también hizo un sacrificio personal. Ella prometió y cumplió su promesa. Dedicó a su hijo al servicio de Dios. A pesar del dolor de separarse de Samuel, lo entregó al sumo sacerdote. Entonces fue sumisa a Dios. Puso a Dios en primer lugar y luego a su esposo, sin cuestionar, sin reprochar. Eso hizo Ana. Entonces la bendición para esta mujer continuaba, dice la Biblia. La palabra de Dios enseña que después de consagrar a Samuel, ella tuvo 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el niño Samuel crecía bajo el cuidado de Dios. Por su fe y obediencia, Dios abrió las puertas de las bendiciones a Ana. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Así que aquí te dejo la respuesta. ¿Qué noticias le dio Ana a Elí cuando fue al santuario la próxima vez? Le dijo que Dios la había bendecido con un hijo varón, que sería dedicado a Jehová. Ese varón fue llamado Samuel. ¿Qué bendición pronunció el sacerdote sobre Elcana y su esposa? El sacerdote los bendijo y oró por ellos. Ya que han puesto a Samuel al servicio de Dios, que Dios les conceda tener más hijos, les dijo el sacerdote. Pregunta número 4. Vamos a estudiar el subtítulo que dice Elí y sus hijos. Lamentablemente, ¿qué registran las escrituras acerca de los hijos de Elí? ¿Qué reprensión le dio cuando supo sus malas acciones? Vamos a estudiar 1 Samuel, capítulo 2, versículos del 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Había una sentencia en camino para los hijos de Elí. Mira, después que Ana entregó a Samuel al servicio de Dios, Elcana y su familia regresaron a su casa en Ramá. Mientras Samuel fue criado bajo los principios de Dios, los hijos de Elí, Ofni y Fines, vivieron en corrupción. Entonces, había una marcada diferencia en cuanto a la crianza de sus hijos. Veamos estos aspectos. Primero, su actitud hacia Dios. Samuel servía a Dios desde niño con reverencia, obediencia y humildad. Fue dedicado al Señor por su madre Ana y creció en el templo aprendiendo a escuchar y obedecer a Dios. Pero los hijos de Elí eran corruptos y no respetaban las cosas sagradas. Entonces eran mal ejemplo inclusive para Samuel. Los hijos de Elí, en lugar de reconocer la solemnidad del servicio simbólico, solo pensaban en cómo hacer de él un medio de satisfacer sus propios deseos. Es decir, aunque eran sacerdotes, no vivían una relación real con el Señor. La Biblia dice no tenían conocimiento de Jehová. Y el segundo aspecto que vemos aquí es su conducta moral. Samuel vivía con integridad. No se mencionan actos inmorales o abusos de poder en su juventud. Fue un ejemplo para el pueblo. Sin embargo, los hijos de Elí robaban las ofrendas del templo y cometían actos sexuales con mujeres en la puerta del tabernáculo. O sea que usaban su posición para satisfacer sus propios deseos. La Biblia registra que el sacerdote Elí sabía de la corrupción de sus hijos, solo que no actuó con firmeza para corregirlos. Y por eso Dios los reprendió y trajo juicio sobre su familia. ¿Qué conducta mostraban los hijos de Elí? Si revisas los versículos anteriores, mi hermano, los hijos de Elí mostraban una conducta irrespetuosa, desobediente y pecaminosa frente a Dios. Por ejemplo, ellos no respetaban ni obedecían a Dios.
Ellos no seguían las normas establecidas en la ley sobre el manejo de las ofrendas, sino que hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Abusaban ellos de su posición sacerdotal. Ellos tomaban para sí parte de los sacrificios que no les correspondían y lo hacían de manera egoísta y violenta. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne, ¿no es cierto? Ese era el procedimiento. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, ya venía un sirviente de los hijos de Elí y le decía al que presentaba la ofrenda: oye, dame la carne que le toca al sacerdote para que yo la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. Eso nos dice 1 Samuel capítulo 2, versículos del 12 al 17, que te invito a leerlo. Ellos despreciaban las ofrendas del Señor. Ellos trataban con ligereza lo que era sagrado y no mostraban reverencia por las prácticas religiosas, actuando con prepotencia y violencia. Si alguien no accedía a sus demandas, amenazaban con quitar las ofrendas por la fuerza. Por ejemplo, cuando alguien contestaba: déjame quemar primero la grasa y luego te llevas lo que gustes, ¿qué decían ellos? El sirviente respondía con violencia: si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza, decía. Eran malcriados encima, ¿no es cierto? Eran codiciosos. Querían la mejor parte de la carne, incluso antes de que fuera ofrecida correctamente a Dios. ¿Por qué querían los hijos de Elí carne cruda? No lo dice la Biblia, pero si eran codiciosos, lo más probable era porque la carne cruda era más fácil de vender. Y ellos vendían la carne y se embolsaban el dinero. ¿Qué más? Además de despreciar las ofrendas, los hijos de Elí también mostraban una conducta inmoral y corrupta. Al cometer actos sexuales con las mujeres que servían en el santuario, representaba una doble falta, ¿no es cierto, hermanos? Ellos profanaban un lugar sagrado, abusando de su autoridad espiritual. Es decir, solo pensaban en cómo hacer del sacerdocio un medio para satisfacer sus propios deseos. ¿Qué hizo su padre al saber del pecado de sus hijos? Él ya era viejo, eso dicen los pasajes. Este hombre tenía mucha experiencia y no estaba en condiciones de tomar el tipo de liderazgo que Israel necesitaba, de él como sumo sacerdote. Pero ahora vemos cómo actúa frente al pecado. Elí reconoció el pecado de sus hijos y los amonestó, pero no actuó con la autoridad que tenía para corregirlos de forma efectiva. Su respuesta fue pasiva frente a una situación que requería medidas más firmes. Entonces, mira, hermano, ante el pecado hay que actuar con firmeza, mis hermanos. Eso siempre te lo voy a repetir. Cuando veas una idolatría o una doctrina falsa dentro de la iglesia, hay que actuar de manera efectiva y drástica también. El sacerdote Elí actuó de manera pasiva frente a una situación muy grave. Y eso es lo que más adelante Dios va a reprenderle a Elí y le anuncia el juicio sobre su casa. Es decir, el líder, que era el sacerdote Elí, no tomó ninguna acción firme para detenerlos, ni los removió de su cargo de sacerdotes, tampoco puso límites efectivos. ¿Qué le dijo? ¿Qué nos dicen los versículos de 1 Samuel capítulo 2, versículos 24 y 25? He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? ¿Habrá mucha similitud en la iglesia actual? Claro, ¿no es cierto? Hay similitudes. A veces, mis hermanos, se observan que las cosas están mal dentro de la iglesia, la idolatría, las doctrinas falsas.
¿Y cómo se porta el líder? Muy pasivo, ¿no es cierto? Muy benevolente con el pecado. Entonces, ¿usted cree que Ofni y Fines hicieron caso a su padre? No, hermanos. Y eso sucede cuando el líder no actúa con firmeza. ¿Sabes cómo se comportaron los hijos de Elí? Ignoraron la corrección de su padre. No se arrepintieron y persistieron en su pecado. Entonces, cuando el líder no actúa con firmeza, los demás no te van a hacer caso, mi querido hermano. Por eso es que muchas veces ves que en la iglesia siguen predicándose todavía doctrinas falsas. Este rechazo a la corrección muestra que sus corazones estaban endurecidos. Por tanto, serían sometidos a juicio. Entonces, ¿cómo debió ser la reprensión a la idolatría? Eso seguramente nos estamos preguntando. Algunos estudiosos del siglo XVII hicieron un comentario muy bueno y tomaron la reprensión del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 3, versículo 4. Acérquense aquí, hijos de la hechicera, simientes del adúltero y de la ramera, descendientes degenerados e hijos de Belial, y no de Elí, mocosos de perdición insondable. Es algo extremadamente asqueroso lo que escucho, y me acongoja que todavía vivo para oírlo. Hubiera sido mejor que hubiera muerto hace tiempo, o que ustedes hubieran sido enterrados vivos, que esto de vivir y heder sobre la tierra. Una dura reprensión, ¿no es cierto? Ponte a leer lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 57. Es casi similar lo que ellos aconsejan. Es que el tema era muy grave, mis hermanos. El tema de la idolatría, de la apostasía dentro del pueblo de Dios es grave. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta y lo dejamos pasar. Entonces, al dejarse llevar por su lujuria, hacían pecar al pueblo y hacían que la gente odiara adorar a Dios con sus ofrendas en el tabernáculo y por llevar también a las mujeres adoradoras a la inmoralidad sexual. ¿Sabes? El pecado no hay que tratarlo suavemente, mi hermano. Al pecado hay que tratarlo con toda firmeza. Y esa firmeza fue la que le faltó al sacerdote Elí. Por tanto, Dios determinó destruirlos. Y esto es un ejemplo también para la iglesia de hoy. Cuidado, mi hermano, porque no vaya a ser que el Señor también destruya a aquellos que no actúan como el Señor manda ante la apostasía. Eso tenemos que tener en cuenta. Así que hay que ser firmes, mis queridos hermanos. Vamos a la respuesta. Lamentablemente, ¿qué registran las escrituras acerca de los hijos de Elí? Los hijos de Elí vivían en corrupción. ¿Qué reprensión les dio cuando supo de sus malas acciones? Los reprendió de manera verbal, pero de manera insuficiente y pasiva, permitiendo el pecado, siendo él mismo parte del pecado mismo. Pregunta número 5. Está muy interesante la lección, ¿no es cierto? Tiene muchas enseñanzas. ¿Qué éxito tuvo Elí en contener a sus hijos y corregir su conducta? 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 nos dice lo siguiente. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. En aquellos tiempos, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Él había perdido total autoridad sobre sus hijos. Estos ya no le obedecían. Por tanto, no podía negarles nada. Entonces, por medio del joven Samuel, Dios confirmaría el castigo divino. En aquel tiempo, Jehová ya se comunicaba con Samuel. Usted sabe que de Dios nadie se burla, ¿no es cierto? El Señor le dijo a Samuel, voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. Cumpliré contra la familia de Elí todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo.
juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Eso dice 1 Samuel capítulo 3, versículos del 11 al 14, en la Biblia traducción al lenguaje actual. Como ya te lo dije, Elí permitió que sus hijos tuvieran dominio sobre él. Y en lugar de ejercer su autoridad como padre y como sumo sacerdote, se sometió a sus decisiones. O sea que en lugar de que sus hijos le obedecieran a Elí, él obedecía a sus hijos. Entonces la maldición del pecado se evidenciaba en la corrupción e impiedad que caracterizaban su comportamiento. Ellos no valoraban el carácter santo de Dios, ni respetaban su santa ley. Para ellos el servicio a Dios se había vuelto algo común, algo sin importancia. Ellos desde pequeños habían estado expuestos al santuario y a sus rituales. Solo que en lugar de desarrollar reverencia, perdieron todo sentido de lo sagrado. Lo tomaron como algo rutinario, sin sentido, mi hermano. Elí nunca corrigió la falta de respeto que sus hijos mostraban hacia su autoridad, ni contuvo su actitud irreverente ante las cosas santas. Entonces, al llegar a la vejez, esa negligencia produjo frutos amargos, produjo escepticismo, rebeldía y una vida alejada de Dios. Es que la naturaleza pecaminosa los había encadenado a sus deseos carnales. ¿Qué malos ejemplos deja el sacerdote Elí para los padres de hoy? Muchos, hermanos. Especialmente en lo que respecta a la crianza espiritual, la disciplina y el liderazgo en el hogar. Aquí encontramos la falta de autoridad y corrección. Elí sabía que sus hijos actuaban mal, pero no los corrigió con firmeza. Les habló, pero no tomó acciones concretas. ¿Cuál es la lección para hoy? Es que los padres jamás deben temer ejercer su autoridad con amor. La corrección oportuna puede salvar a los hijos de las consecuencias graves. Segundo, priorizar a los hijos por encima de Dios. Elí honró más a sus hijos antes que a Dios. ¿Sabes cómo? Tolerando su pecado en lugar de proteger la santidad del servicio a Dios. ¿Cuál es la lección para hoy? La lección es que amar a los hijos no significa permitirles todo. Dios debe estar por encima de cualquier relación, incluso parental. Tercero, hay un mal ejemplo de permisividad peligrosa. Desde pequeños, sus hijos crecieron en el ambiente del santuario, pero Elí nunca les enseñó reverencia ni temor a Dios. Entonces, para hoy, esto nos enseña que criar hijos en un entorno cristiano no garantiza su salvación, mis hermanos. Entonces, aquí se necesita una transformación intencional, ejemplo constante y disciplina espiritual. Y es precisamente por esta permisividad que muchos niños hacen desorden en la iglesia. ¿Por qué? Porque se les permite todo, ¿no es cierto? No hay una educación en el hogar. Mientras unos están jugando, otros hacen bulla, u otros hacen desorden, otros lloran, por ejemplo. Entonces, no hay una disciplina para fomentar el respeto y la reverencia a Dios. Y cuarto, hay un mal ejemplo de deshonrar el llamado de Dios. Como sacerdote, Elí tenía una responsabilidad pública y espiritual. Su tolerancia al pecado afectó no solamente a su familia, sino a todo el pueblo de Dios. Y esto nos revela que lo que los padres permiten en casa afecta más allá de su familia. El testimonio y la integridad tienen impacto en la comunidad, mis hermanos. Entonces, el amor sin disciplina y la fe sin obediencia pueden tener consecuencias trágicas. Y es precisamente por ser un padre blando y pasivo y temeroso que muchas veces las consecuencias del pecado de los hijos son trágicos. Entonces, mis hermanos, hay una gran responsabilidad de los padres para educar a los hijos. No vaya a ser cosa que después lleguen consecuencias funestas a nuestros hijos, que nos podamos lamentar.
¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué éxito tuvo Elí en contener a sus hijos y corregir su conducta? Elí no tuvo éxito, mis hermanos. Elí no corrigió a sus hijos de manera efectiva. Por lo tanto, no tuvo éxito. Pregunta número 6. Dado que los hijos de Elí rechazaron la reprensión de su padre y él no tuvo la capacidad de influenciarlos y corregirlos, ¿qué profecía le dio el Señor al anciano sacerdote? Vamos a estudiar siempre Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 30 al 34. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendiciones a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Es el anuncio del juicio a Elí. Y aquí está la profecía. Ofni y Fines habían deshonrado a Dios y a su padre. Los hijos del sacerdote Elí eran arrastrados por la naturaleza pecaminosa porque se habían separado de Dios. La hermana Aguay, en el camino a Cristo, dice algo muy bonito, mis hermanos. Ella dice: no hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Ya han confiado en Cristo para el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Eso es lo que dice la hermana Guay. Es decir, los hijos de Elí se encontraron en un estado espiritual muy alejado de Dios. Cuando una persona trata de vivir rectamente por sus propios medios, sin confiar continuamente en Dios, está destinada al fracaso espiritual. Los hijos de Elí son un claro ejemplo de eso. Ellos ejercían funciones religiosas, pero vivían sin el poder de Dios, sin gracia y sin la verdadera santidad. Entonces, su estado era de autosuficiencia, de rebeldía y de corrupción espiritual. Muy alejados estaban de la verdadera vida en común con Dios, que requiere humildad, dependencia y fe constante, ¿no es cierto? Y ojo que estamos hablando de líderes. Los hijos de Elí eran también sacerdotes. Entonces, cuando un líder se aparta de Dios, ya sea por idolatría, como ya te lo decía antes, o por doctrinas falsas, o por blasfemia u otra razón, siempre se someten al dominio del mal. Ahora, el mandato dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice Éxodo 20, capítulo 12. Entonces, había pecado. Ahora, Dios acusó a Elí de honrar a sus hijos más que al Señor. También Elí pecó, sabiendo que Dios dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En lugar de reprender a sus hijos por sus actos impíos y detestables, Elí permitió que la ofrenda que Dios había destinado como bendición para Israel se transformara en algo abominable. Entonces Dios sometería a juicio a la casa de Elí. ¿Qué profecía anunció? Dios anunció un severo castigo. Primero, Dios revoca una promesa anterior. El Señor había prometido a la familia de Elí y a sus antepasados que siempre serían sus sacerdotes. Pero la desobediencia de Elí declara que el Señor dijo que ya no sería más.
Así que esa bendición pasaría a otra línea de descendientes, que también eran de Aarón. Y eso se cumplió en tiempos de Salomón, cuando el rey expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor, como lo dice Primera de Reyes capítulo 2, versículo 27. Es por eso que dijo el Señor Jesucristo: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán retenidos en poco. Eso dice el Señor. Segundo, corte de descendencia sacerdotal. Elí y su linaje ya no gozarían del privilegio sacerdotal. Dios dice que no habrá anciano en su casa. Es decir, los hombres de su familia morirían jóvenes. Y la hermana White dice: los que siguen sus propias inclinaciones, en su afecto ciego por sus hijos y permitiéndoles que satisfagan sus deseos egoístas, no les hacen sentir el peso de la autoridad de Dios para reprender el pecado y corregir el mal. Ponen de manifiesto que honran a sus hijos impíos más que a Dios. Y tercero, la profecía dice que habrá dolor y aflicción para su familia. Verán el sufrimiento del pueblo de Israel, y a pesar de algún bienestar que haya, la familia de Elí será apartada del servicio sacerdotal. En ningún tiempo habrá anciano en su casa, dice el Señor. Y cuarto, hay una señal específica del juicio. Dios confirmó el juicio divino a Elí. Tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Y esto sucedió en la guerra contra los filisteos. ¿Qué aprendemos de estos versículos? Aprendemos que Dios honra a los que le honran. La fidelidad a Dios es recompensada, mientras que el desprecio o la indiferencia hacia Él trae consecuencias funestas. Dios valora la honra, la fe y la obediencia genuina. Segundo, nos dice que la inteligencia espiritual tiene consecuencias. No basta, mis hermanos, con reconocer lo malo. Ante el mal hay que actuar para corregir, especialmente cuando se tiene responsabilidad espiritual o responsabilidad de liderazgo. La pasividad ante el pecado es peligrosa. ¿Qué más aprendo aquí? Aprendo que el liderazgo espiritual comienza en casa. El testimonio empieza en el hogar. Antes de guiar a otros, debemos guiar bien a nuestra propia familia. El líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Y eso también lo dice Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, cuando dice: debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? También aprendo, mis hermanos, que la misericordia de Dios tiene límites. Dios es fiel, pero también es justo. Las promesas de bendición están ligadas a la obediencia, ¿no es cierto? No debemos tomar la gracia de Dios como excusa para vivir en pecado. El juicio de Dios es justo, es claro. Dios no actúa sin razón. Su juicio es el resultado de advertencias ignoradas y corazones endurecidos. El Señor, mis hermanos, da oportunidades de arrepentimiento, pero también actúa cuando no hay respuesta. Entonces, mis hermanos, todo dependerá de nuestra obediencia a las ordenanzas del Señor. Actuemos, hermanos míos, de acuerdo a lo que Dios quiere, amándolo sobre todas las cosas. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Dado que los hijos de Elí rechazaron la represión de su padre y él no tuvo la capacidad de influenciarlos y corregirlos, ¿qué profecía le dio el Señor al anciano sacerdote? El Señor profetizó a Elí un juicio severo y calamidad para su familia, que implicaba la pérdida del sacerdocio, la muerte temprana de sus descendientes, humillación y pobreza, y la muerte simultánea de sus hijos, Ofni y Fines. Pregunta número 7. Está muy interesante la lección, hermanos, pero hemos llegado al final de la lección número 25. Y la pregunta dice: además del ministerio sacerdotal, ¿qué oficio cumplió Elí? ¿Durante cuántos años llevó la responsabilidad? Y estudiamos 1 Samuel capítulo 4, versículos del 16 al 18. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla,
he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años, dice la palabra de nuestro Señor. La profecía de la muerte de Elí y sus hijos se cumpliría. Elí se desempeñaba como sacerdote y juez en Israel, ocupando así las posiciones de mayor autoridad y responsabilidad en el pueblo de Israel. Elí, por el hecho de ocupar un cargo divino dado por Dios para cumplir las sagradas funciones del sacerdocio y ejercer como la máxima autoridad judicial del país, era visto como un modelo a seguir y tenía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Sin embargo, a pesar de haber sido designado para guiar al pueblo, no supo gobernar adecuadamente su propio hogar. Elí gobernó 40 años. Habían pasado ya 300 años desde que el tabernáculo de Moisés y el arca del pacto habían permanecido en Silo. Y ahora Israel estaba en guerra con los filisteos. La autoridad de Dios había sido puesta a un lado y su culto descuidado y menospreciado a causa de los pecados de Elí. Entonces el arca del pacto cayó en manos de los filisteos y Silo fue destruida totalmente. Después de haber sido llevada a otros lugares, el servicio del santuario se trasladó al templo de Jerusalén y Silo se convirtió en una localidad insignificante. Ahora, los filisteos tenían un equipo militar griego, cascos, escudos, espadas, lanzas, etc. Los filisteos hostigaban constantemente a los israelitas, ya que contaban con la tecnología moderna de la época. Era tecnología de la manufactura del hierro. Y la experiencia griega de tecnología militar también estaba con los filisteos. Entonces, debido al hostigamiento, los israelitas, sin consultar a Jehová y sin la concurrencia del sumo sacerdote ni profeta alguno, Israel comienza la batalla. Y en esta guerra los filisteos derrotan a los hebreos, matando en total a 30,000 israelitas. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 4, versículos del 1 al 22. ¿Qué hicieron los hijos de Elí? Los israelitas se sintieron seguros que la victoria vendría y que sería suya. Y daban gritos de victoria además. Pero Dios no había dado orden ni permiso de que el arca fuese llevada por el ejército. Entonces, Israel se rebelaba una vez más contra Dios. El arca fue llevada por Ofni y Fines. Eso dice 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. ¿Por qué se rebelaron al llevar el arca? Porque los encargados de trasladar el arca eran los coatitas. Entonces, Ofni y Fines, como hijos de Elí, eran parte de la línea sacerdotal arónica, que se derivaba también de Coat, pero su función no era la de transportar el arca, sino de ministrar en el santuario. Y así lo dice Números capítulo 4, versículo 15. Entonces, por esa rebelión, la gracia de Dios se apartó de Israel y su juicio había llegado por causa de su rebelión. Los muertos estaban regados en el campo y el arca de Dios fue tomada por los filisteos. Los hijos de Elí murieron mientras luchaban por defenderla. Ahora, con el arca como trofeo, los filisteos regresaron a su lugar. Elí ya estaba ciego y anciano, era de 98 años de edad y solo se sentaba a la puerta del tabernáculo, esperando alguna noticia del arca. El sacerdote esperaba una victoria, hasta que uno de los miembros de la tribu de Benjamín le trajo una mala noticia. Este hombre trajo la noticia de la derrota y muerte de 30,000 israelitas y de la muerte de los hijos de Elí. Claro, estas noticias fueron resistidas por el sacerdote. Lo que Elí no pudo soportar fue la noticia del secuestro del arca. Y solamente de oír esta noticia, se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta.
y con el peso de su cuerpo se rompió la nuca y murió. Hasta su nuera, la esposa de Fines, que estaba embarazada y por dar a luz, cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto. Alumbró difícilmente y también murió. Dios, mis hermanos, utilizó a los filisteos como instrumentos para castigar a Israel, a Elí y también a sus hijos, cumpliéndose de esta manera la profecía que había revelado. Y el Señor, más adelante, también utilizaría el arca para castigar a los filisteos. Del Señor nadie se burla, ¿no es cierto? Entonces, debemos estar obedientes a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la respuesta. Además del ministerio sacerdotal, ¿qué oficio cumplió Elí? Fue juez de Israel, mis hermanos. ¿Durante cuántos años llevó la responsabilidad? 40 años gobernó en Israel. Qué hermosa lección, ¿verdad, hermanos? Qué bonitos ejemplos hemos visto en el caso de Ana. Y qué malos ejemplos hemos visto en los hijos del sacerdote Elí. La historia de Elí, sumo sacerdote, en Silo, nos presenta un espejo de liderazgo con luces y sombras. Eso es lo que hemos podido entender. Su largo servicio y la responsabilidad de guiar espiritualmente a Israel son encomiables. Sin embargo, su debilidad al no confrontar la corrupción de sus hijos, Ofni y Fines, nos enseña hoy sobre la crucial importancia de la firmeza y la rendición de cuentas en cualquier posición de influencia. Un líder debe tener el valor de corregir el mal, incluso cuando involucra a seres queridos, para preservar de esta manera la integridad de la iglesia que dirige. La conducta de los hijos de Elí es una advertencia atemporal sobre los peligros del abuso de poder y la falta de reverencia por lo sagrado. Su desprecio por las ofrendas y su búsqueda egoísta de beneficios personales nos recuerda el dominio de la naturaleza pecaminosa que lleva a la corrupción en cualquier ámbito, incluso en nuestras relaciones personales. Entonces, debemos entender, mis hermanos, que la integridad y la ética deben ser pilares fundamentales, y cualquier desviación, por pequeña que parezca, puede tener consecuencias devastadoras para uno mismo y para quienes nos rodean. El juicio anunciado contra la casa de Elí subraya la seriedad con la que Dios considera la impiedad y la negligencia. Para Dios, la falta de acción para corregir el mal no pasa desapercibida, mis queridos hermanos, y eventualmente conduce a resultados dolorosos. Hoy, esto nos interpela a no ser cómplices silenciosos de la injusticia o la falta de ética, sino que debemos alzar la voz y trabajar por la rectitud, incluso cuando sea incómodo o desafiante. La derrota de Israel y la pérdida del arca por confiar en un símbolo externo en lugar de una relación genuina con Dios nos ofrece una lección sobre la superficialidad de la fe sin obras y la confianza ciega en rituales vacíos. En la actualidad, mis hermanos, podemos caer en la trampa de valorar apariencias y las tradiciones sin significado o las posesiones materiales por encima del amor de Dios. Ahora, la trágica muerte de Elí nos recuerda las graves consecuencias de la negligencia parental y el liderazgo permisivo, su incapacidad para disciplinar a sus hijos. No solamente los destruyó a ellos, sino también contribuyó a la calamidad de toda una nación. Y finalmente le costó la vida al mismo sacerdote Elí. Esto nos insta a reflexionar, mis hermanos, sobre nuestra responsabilidad
en la formación de nuevas generaciones, pero en la formación correcta de principios divinos, con doctrinas correctas. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Esas nuevas generaciones deben saber la importancia de los principios de Dios. Es necesario establecer límites claros, inculcar valores sólidos basados en los 10 mandamientos de la ley de Dios y confrontar la mala conducta con amor, pero con firmeza, para evitar cosechar dolorosas consecuencias en el futuro. Que la paz de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos la gracia por esta hermosa lección que nos has mostrado el día de hoy. Que tus enseñanzas sean de bendición para tu pueblo y también para todas las personas que han podido escuchar este mensaje que tú nos has revelado. Las gracias te damos por utilizarnos como instrumentos para poder llegar a muchas almas en el mundo que están deseosas, Señor, y sedientas de escuchar tu santa palabra. Te rogamos, Padre amado, que este santo sábado sea de bendición para todos mis hermanos que se encuentran en el mundo entero. Y bendícelos también, nombre por nombre y lugar por lugar donde se encuentren. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén.